encontramos con Ricardo Inti Alpert. Ricardo, fundador de la consultora Tecnopolítica, exfuncionario público, desarrollador de serie 3, 4, 5, emprendedor natural con fuerte orientación a criterios innovativos. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Ricardo, hace 10 años decías que había que hacer 1 millón de lotes y urbanizar todas las villas y emprendimientos. Hoy decís, tenemos que hacer 1000 emprendimientos de 1000 departamentos. O sea, a ver, uno pensaría que te dedicas al ilusionismo, pero vemos que vos y tus socios están en el camino y están transitando ese camino. Bueno, no me queda otra que preguntarte cómo hacemos, cómo haces. A ver, lo de hace 10 años fue muy simple. Se fabricaban 1 millón de autos, se vendieron en el 2010 1 millón de televisores. Yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dándole una mano a un grupo de organizaciones sociales que me habían pedido. Estaba empleado, pero era como un trabajo más voluntario que otra cosa, ¿no? Y lo conocí a Emilio Pérsico, un dirigente social bastante, hoy hiperconocido del movimiento Evita, de esos que cortan las calles sistemáticamente, o las cortaban por lo menos. No sé qué va a pasar justo ahora con la coyuntura política. Y en un momento le digo, mira, Emilio, me parece que si se venden 1 millón de televisores y en realidad se habían vendido alrededor de 30 millones de electrodomésticos en cuotas vía fideicomisos de consumo, que eran esas revistuchas que te vendían cualquier porquería importada en 36 cuotas, me parecía que lo razonable era poner agua potable, cloaca, asfalto, mejorar viviendas y urbanizar el hábitat de 1 millón de familias. Al tipo le encantó, le pareció interesante. Fuimos a ver a un ministro, fuimos a Vudú, digamos. Yo trato de no meterme en la cuestión, digamos, política o partidaria, pero así fue. De ahí a Bocio, que era el que dirigía el ANSES, a convencerlos de que el problema del pueblo argentino no era pagar su casa, era no poderla pagar. Yo nunca, de hecho, conocí una familia humilde preocupada por pagar su casa. Siempre los conocí preocupados por no poderla pagar. Y obviamente si no lo producís y no existe, por ley de oferta y demanda, digamos, tiende a ser mucho más caro que su costo, la unidad. Entonces, bueno, en aquel momento empezamos a poner en agenda la cifra millón. Decíamos que cualquier política de vivienda en un país en donde habían 10 millones de personas afuera de, la palabra millón era importante, y llegamos a las elecciones de 2015 con todos convencidos de que había que hacer 1 millón de viviendas, aunque ni Scioli, ni Massa, ni Macri específicamente hubieran hecho algo parecido, ni en Tigre, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la ciudad de Buenos Aires, pero por lo menos estuvo en agenda. Esto que me decís, ¿marca un sentido de voluntad? ¿Hay voluntad de resolver el problema de la vivienda? No saben que se puede. Hay deseo, no hay voluntad. ¿Por qué hoy ponemos, digamos, la cifra 1000 emprendimientos de 1000 departamentos? Porque que es otro millón, ¿no? Primero logramos algo importante nosotros y un montón de organizaciones que empezamos a decir que las villas no eran 10, no eran 100, sino que eran miles. Logramos que se haga un registro nacional, como existe el Registro Nacional de Armas, que es el RENAR, o el registro de la propiedad de inmuebles, o el registro de la propiedad automotora. Ahora hay un registro nacional de barrios populares, y resulta que dio que habían 1 millón de familias viviendo ahí. Bueno, ¿qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió decir que como se hizo Villa Olímpica, como se hizo el corredor Donado Holmberg acá en la salida norte de la capital federal, como se hizo ahora al lado, atrás de la cancha de Huracán, un barrio muy, muy lindo, muy interesante, que no es la Villa Olímpica, sino Estación Buenos Aires. Nada, hay que dejarse de joder, y la Argentina, a la hora de pensar su modelo productivo, tiene que incorporar la idea de hacer 1000 barrios de 1000 unidades en las 500 ciudades más grandes del país. ¿Y hay disponibilidad, hay criterios de entendimiento en términos de cómo hacer esto, cómo hacer esto? No,
no, pero cuando hay mercado hay negocio. Para producir lo que necesitas son compradores. ¿Se entiende? O sea, lo que, digamos... a ver, es tan simple que a veces llama un poco la atención. En un país donde alquilamos 3 millones de familias, ¿sí? A mí, por ejemplo, en este momento, qué sé yo, no sé, me separé, el departamento en el que vivía estaba muy cerca, armé una otra pareja, me tuve que mudar a otro. Y bueno, alquilo uno y alquilo el mío, ¿está bien? 1 millón de los que alquilamos, digamos que somos de clase media mínimamente acomodada para arriba. Después tenés 1 millón que alquila para abajo, en villas, asentamientos informales, viviendas precarias, sucuchos, tugurios, como lo quieras llamar. Y después tenés un palo en el medio alquilando viviendas razonables, ¿sí? Los que alquilan de 8 a... Te diría, hoy ya no hay de 8 tanto, por ahí hay un poco en toda la Argentina, no en Buenos Aires y en las principales ciudades, alquileres de 8 lucas, pero ponele que de 12 a 25 tenés el mercado de ese otro millón de familias. Nosotros lo único que decimos es, ¿qué es más fácil? ¿Venderle carteras a los italianos, perfumes a los franceses, autos a los alemanes o 1 millón de viviendas o 1 millón de familias que alquilan? Y después dejamos que reflexione el otro si tiene ganas. Y cuando nos pregunta el cómo, bueno, vamos al detallecito. Pero lo importante es, ¿tenés mercado o no tenés mercado, no? Es el eje. Yo me parece que te voy a aburrir con la palabra cómo. Aburrime con la palabra cómo. Te voy a, literalmente, la realidad es que uno imagina una masa de gente muy grande de esto. Esto es a 4 personas por familia. Hay un nivel muy importante de gente alquilando en cantidad. ¿Cuántos millones serán? ¿Estás hablando de que ese segmento intermedio? Mira, yo cuando laburé en la función pública con la provincia de Buenos Aires hice una encuesta con el SUTEBA, el sindicato de docentes, y tomamos un corredor que era de Luján a Suipacha. Me acuerdo que eran Luján, Mercedes, Giles, Suipacha, y me estoy olvidando de alguna de las localidades que estaban por ahí. No llegábamos a Chivilcoy, llegábamos hasta Suipacha y el 46% de los docentes alquilaba. O sea, el 46% pagaba un alquiler. Además tenías los que se querían separar y no podían porque no tenían a dónde ir. Los que no pagaban un alquiler porque vivían con los viejos pero estaban hartos de los viejos. Los que vivían en un 2 ambientes necesitaban un 3, vivían en un 3, necesitaban un 4, etc. Nosotros lo que vemos es que esa masa de gente es el motor de la economía de otra gente. ¿Se entiende? O sea, hoy el Estado no tiene plata para pagarle buenos sueldos a los docentes, pero si se incrementa la recaudación de IVA, ingresos brutos y sellos, tiene más plata. Bueno, lo que hay que hacer es poner en marcha la economía. ¿Qué vemos nosotros? Que el pueblo trabajador se compone de 10 millones de personas asalariadas, 6.500.000 personas están en el sector privado, 3.500.000 en el público, y si no hacemos 1 millón de viviendas es que estamos locos. ¿Quiénes son nosotros? Cuando me decís nosotros, ¿a qué te referís? El equipo, digamos, de consultora tecnopolítica son un excelente arquitecto y urbanista, Daniel Becker, tipo que participó en el equipo que ganó el concurso del CCK, en el Paseo del Bajo, por hablar de obras relativamente recientes, profesor de la UBA, que se formó en la Universidad Pública Argentina, después hizo su maestría en Harvard. Alan Wamond, que es un ex director banquero, digamos, un ex director regional de Credit Suisse, que después, bueno, hizo algunos negocios privados y terminó viendo que esta oportunidad era maravillosa. Un ingeniero agrónomo, Javier Garrico, algunos estudiantes que dejaron de ser estudiantes y se recibieron e hicieron posgrados en diferentes carreras e integran el equipo de consultora tecnopolítica. Y bueno, y además lo que juntamos fue un grupo importante de empresas que ven este negocio como un negocio de los llamados clase B, o sea, estos negocios que tienen interés social, económico, financiero y que son responsables en términos ambientales, que es algo que nos preocupa, nos encanta y nos interesa mucho. ¿Ya está instalado ese concepto en el día a día de nuestra sociedad? No. Si vos le preguntás a los intendentes, mira, te voy a contar algo que es divertidísimo. Sí.
Los empresarios hoteleros de Bariloche saben cada año cuántos pibes entran a la secundaria, cuántos van a terminar quinto año, qué proporción de esos pibes y pibas van a viajar a Bariloche. Y 2 años antes de que egresen y de que tengan su pasaje, saben que tienen que abrir un hotel o cerrarlo. Todos los datos de nacimientos, muertes, etcétera, etcétera, los datos demográficos que salen, digamos, del censo y se revisan en la encuesta permanente de hogares, los tiene cualquiera, accesibles, entras al INDEC, los buscás, los tenés. Sin embargo, no hay ningún municipio de la República Argentina, y tenemos 2.500 o 2.200, que tenga un balance habitacional o residencial en donde diga tanta gente nació, tanta gente murió, necesitaría tantos metros cuadrados más, por lo tanto hablo con, no sé, con la Cámara de la Construcción, con los gremios, con quien sea para construirlos, o hablo con Airbnb porque me quedaron tantos desocupados que los quiero alquilar, no importa, ¿se entiende? Podés tener de más, podés tener de menos. Bueno, no hay un solo intendente y cuando nosotros se lo decimos nos miran como si estos tipos tan locos, y por suerte vamos encontrando algunos que se dan cuenta de que, digamos, de que no, de que por ahí somos divertidos pero no locos, y empiezan a tomar en cuenta esto de mirar a su población, ¿no? O sea, como un abuelo mira a sus nietos para ver en Navidad qué hace. Vamos a tomar la hipótesis de que no estás loco. No estamos. No están locos. No estamos locos. Hay una sensación en tus palabras de que está naturalizada la escasez de vivienda, que es normal levantarte todos los días y todos los días saber que van a faltar viviendas. Digo, ¿es así lo que me estás... Mira, nosotros tenemos tres cosas naturalizadas que son la carencia habitacional, residencial y urbana. Nos parece totalmente normal. Nos parece totalmente normal la inflación. Y nos parece totalmente normal la desocupación, ¿sí? Barra un 30 y pico % de trabajo en negro. Nadie se escandaliza en términos reales, digamos, o sea, si no se habla de eso, que es mucho más importante que un choque en una esquina, por más que mueran 4 personas, porque por esto que te nombro mueren decenas de miles por año, directa o indirectamente, ¿no? Por mala salud, por mala formación, por delirios de todo tipo. La gente cambiaría de canal, yo siempre lo digo, o sea, si los medios no hablan de estos temas es porque no interesan, porque los medios cuando saben que algo llama la atención, sea la linda figura de una actriz o la hermosa sonrisa de un galán, le ponen la cámara porque la gente se queda mirando, ¿se entiende? O un partido de la selección, no importa, River Boca. La gente está acostumbrada a que en el conurbano bonaerense, segundo y tercer cordón, 300.000 cuadras no tengan pavimento. No es un escándalo, ¿se entiende? O sea, no es escandaloso que vengan 200.000 personas a vivir desde Venezuela y por supuesto haya un boom de demanda de inmuebles en la Argentina en alquileres, haya un problemón y nadie se pregunta, che, pero 200.000 personas dividido 4 daría 50.000 viviendas nuevas, ¿quién las hizo? Bueno, no solo no se hicieron, sino que si vos querés conversar de eso, dicen, ves, es un estúpido. ¿Cómo vas a hacer 50.000 viviendas? Lo que yo me pregunto es cómo no pensar en hacerlas. O sea, a los chinos se les ocurrió pensar que podían hacer 4.000 millones de teléfonos, smartphones, y los hicieron. ¿Sí? 4.000, detenete en esto, ¿no? Sí. 4.000 millones de teléfonos. O sea, hubo un grupo de empresarios que dijeron, che, es tan piola esto del teléfono táctil, que vos podés comprar flores acá y mandarlas allá y pedir una hamburguesa, todas las estupideces que hacemos diariamente con el teléfono, que se lo han tomado seriamente. O sea, hace 10 años en algún lugar dijeron, che, listo, estamos jodiendo de más con el calentamiento global, vamos con la lamparita LED. Cuando nos hablaban de la lamparita LED nos parecía una pavada, mucho ya nos parecía medio rara la lamparita esa de bajo consumo, y de repente hoy no se te ocurre comprar una lamparita que no sea LED. Pasaron 8 años. Hace 11 años o 12 apareció el primer iPhone y hace 5.000 años aparecieron las casas y las ciudades. Algo debemos tener que aprender los que estamos en la industria de las casas y las ciudades de los que están en la industria de la tecnología.
porque ellos lograron en 10 años algo que otros no hemos logrado en 5.000. Por ahí vale la pena un poco de humildad, de una mirada respetuosa respecto de quienes saben más, y nos podemos dar cuenta de que un instrumento tecnológico increíblemente novedoso, que hace 30 años, cuando yo empecé a estudiar electrónica, no lo tenía ni la NASA, hoy lo tiene un pibe cuando va a la escuela. En línea con lo que decís, me viene a cuento profundizar este tema. Vos planteás como que este acostumbramiento es reversible. Absolutamente. Bueno, yo te voy a preguntar cómo es reversible. Mira, estábamos acostumbrados a que no se contaran los barrios pobres, las villas y los asentamientos. Un día un grupo nos dimos cuenta de que lo podíamos poner en agenda, dando notas, poniendo el tema en discusión. Y sobre todo haciendo algo que para nosotros fue increíblemente importante, que fue despartidizando una discusión que es eminentemente política. O sea, dejando en claro que esto supera por completo todo lo inherente a la política electoral, ¿se entiende? Entonces, lo más importante que tenemos que entender es que por ahí los sectores más concentrados van a ver en esto un negocio que dinamice la economía de sus empresas, y los sectores trabajadores verán su empleo y su vivienda propia. Ahora, es algo que le interesa, digamos, a los del PRO, a los radicales, a los peronistas, a los socialistas, a los trotskistas, a los empresarios, a los sindicalistas y a los consumidores. Lo primero es romper con esta idea de que lo que le sirve a uno no le sirve a otro. ¿Se entiende? O sea, lo primero que para nosotros es nodal es, en esto hay acuerdo, hay convergencia de intereses, y el interés común supera brutalmente las pequeñas diferencias en intereses parciales. ¿Por dónde creemos que pasa? Primero que nada, por ponerlo en agenda de los medios. En línea con esto, creo entender que estamos de acuerdo en un criterio, que los recursos están, las capacidades existentes en los barrios hay que despertarlas, y ese despertar de capacidades existentes van a traccionar de una u otra manera conceptos de demanda. Aclárame un poco a ver si estoy en lo correcto en lo que te entendí. En Argentina hay espacio adecuado a la realización de las dos cosas que nos parecen importantes, que son la puesta en valor de todos los barrios informales y su densificación, o sea, pasar de la casillita a la construcción en altura, pero regulada, digamos, no desregulada, no anárquica, no mal planificada, sino correctamente planificada, nomenclada, con sus números de partidas, con sus divisiones de pH, con su aplicación de diferentes tecnologías constructivas que le den sobre todo calidad arquitectónica y urbana, porque eso además invita a poderlo financiar. ¿Está bien? Ese es uno de los grandes temas. El otro gran tema son estos 1.000 emprendimientos de 1.000 departamentos para sectores, los que tienen de 10 a 30.000 dólares ahorrados y califican para un crédito de entre 20 y 45.000 más. ¿Está bien? Que es el otro gran tema. Y el otro gran tema que yo siempre lo cuento, que es paradigmático, es que el Indio Solari, Moria Kazan y Hugo Moyano viven en Parque Leluar, tengo entendido, digamos, es algo que se dice. Por favor, perdone a alguno de los tres si no es así, pero se dice que eso es así. Y no tienen cloaca. O sea, en Maschwitz, Ingeniero Maschwitz, un barrio hermoso, una zona divina de Escobar, donde no encontrás un lote barato, pero ni de casualidad. O sea, no es, digamos, no tiene los precios de un barrio humilde de La Matanza, ¿sí? Ni de Escobar, tiene los precios de un lote lindo en Ingeniero Maschwitz. No hay cloaca. Nosotros vemos que así como hay que hacer 1.000 emprendimientos de 1.000 departamentos y urbanizar ese 1.000.000 de lotes populares en barrios registrados en el RENAVAP, hay que generar un gran shock de financiamiento para que los sectores medios y altos con capacidad de pago pongan la cloaca. Porque es ridículo que un barrio como Parque Leluar, donde vive gente próspera y exitosa, a la que le ha ido bien, que tienen un mango en el bolsillo más que merecido. O sea, yo fui a todos los recitales de Los Redonditos que pude y a los del Indio, y si el Indio tiene guita y un centavito se lo di yo,
contento estoy de que así sea. Al tipo, ¿cómo no le podemos poner cloaca en 24 cuotas de lo que cueste, pero más o menos cuesta $1000 por casa, más o menos? No porque él no pueda llamar al camión atmosférico, por supuesto que él puede llamar al camión atmosférico. Lo que es importante es que un montón de personas trabajen poniéndole cloacas a miles y miles y miles de cuadras de la Argentina que no lo tienen, así como redes de gas, así como redes de asfalto, así como el soterramiento de cableados repugnantes que rayan el cielo de todas nuestras ciudades y que son un asco. ¿Se entiende? O sea, es importante, en serio, entender que esta es la fábrica de creación de riqueza estructural, por un lado, pero la fábrica de creación de empleo por el otro. Lo único que hay en la Argentina es dinero, lo que no hay son bienes. Por eso son tan caros, digamos, ¿no? Y lo único que producimos a tontas y a locas son fotocopias de papel pintado de dinero. Desde hace muchos años, esto también excede a todas las gestiones, digamos, desde hace muchísimo tiempo. Y te lo voy a decir con un número muy concreto, que me encantaría que lo haga toda la gente que está hoy en día mirando el reportaje, que es que se fijen cuántos millones están guardados en el Banco Central porque no tienen demanda comercial de crédito y no son guita de chorros, de ladrones, es el ahorro de las empresas particulares e instituciones argentinas como la Caja de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. O sea, todas las cajas profesionales, la de los abogados, la de los contadores, la de los arquitectos, los agrimensores, los ingenieros, por poner un número, una serie de ejemplos, tienen ahorros. Todas las compañías de seguros, las multinacionales y las nacionales, tienen ahorros. Esos ahorros forman una masa infernal de guita que hoy alcanza aproximadamente el $1.000.000 de millones de pesos. O sea, hoy en Argentina hay en el Banco Central $1.000.000 de millones de pesos que, como no tienen demanda, el Banco Central los retiene con una tasa de interés que le pone, digamos, en función de que en algún momento va a emitir esa guita, ¿sí? Y seguimos fabricando papel pintado en lugar de fabricar casas y hacer rotar al papel pintado que existe. Entonces, momento, y esto es muy importante, el único problema que Argentina no tiene es falta de plata, ¿sí? Tiene falta de cerebro. Y esto hay que entenderlo. El dinero es un sistema de representación que cuando vos lo asociás a hipotecas, cuando vos lo asociás a contribuciones por mejoras, cuando vos lo asociás a una ordenanza que convierte un predio que tenía un sindicato en los alrededores lindos de una ciudad que hoy son un barrio parque, legitimás la construcción tal vez de 1000 unidades en propiedad horizontal, significan algo concreto y dinamizan al conjunto de la economía. Esta problemática es la única problemática y es lo único que tienen que entender los actores políticos e institucionales para que salgamos de esta situación delirante donde la gente que quiere trabajar no tiene trabajo, la gente que quiere una casa no tiene una casa, las inmobiliarias tienen poco para vender y para alquilar, creo que se perdieron 35.000 puestos en la construcción en los últimos meses. Es un delirio tener guita reproduciendo guita guardada en la bóveda del Banco Central, que te quiero contar un detalle de color, que es que el Banco Central está a 200 metros del banco hipotecario. ¿Sí? O sea, si nosotros organizáramos una especie de migración, técnicamente tiene 1000 detalles, pero los técnicos somos para eso, para los detalles. Si migráramos, digamos, ese ahorro que hoy en día no sirve más que para generar lo que llamamos un tumor monetario, y se lo pusiéramos a la masa, digamos lo fácil, a ver, 1.000.000 de millones son 500.000 créditos de 2 millones. Creo que en el Procrear hay registradas 350.000 familias y el Censo Nacional Docentes tiene 800.000 personas. O sea, y 2 millones de mangos son $30.000. Bueno, si nosotros convocáramos a producir 300.000 unidades de vivienda de $50.000 para que las compre el que tiene 20 y califica para 30.000 de crédito, ponemos en marcha Argentina. Después hablemos de qué hacemos con la inflación, hay un montón de detalles. Pero el eje es comprender eso y a mí me parece que hubo un agotamiento de todas las
políticas anteriores, y creo que hay un montón de actores públicos hoy, sindicales, empresariales y de diferentes organizaciones y cámaras que están mirando esto con atención. Me salgo de la vaina por interrumpirte, te pido disculpas, pero sin intentar monopolizar la palabra, me viene a cuento la visión de, ok, sigo pensando de que no es chamullo, sigo pensando de que el camino, te doy la derecha de que el camino es lo que contás. La pregunta es, 1000 por 1000 de movida, ¿se puede 10 por 10, 100 por 100? Digo, uniendo esto con la palabra... Ahora me salgo de la vaina yo por contestar. Un segundo. Yendo al tema mercado inmobiliario. Sí. Digo, el mercado inmobiliario. Digo, poner de acuerdo vecinos, digo, convocar pequeños núcleos de Estado. Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Se puede por ese lado o esto es la revolución? Mira, si el presidente decide, te lo digo concretamente, si el presidente o la ministra, ahora hay una gran alegría para mí en este mercado, que es la existencia de un ministerio, o sea, jerarquizar la cuestión de la vivienda, jerarquizar la cuestión del hábitat. Yo tengo la sensación de que hay, digamos, encima de no es de casualidad, ¿no? Es algo auspicioso que haya un buen ministro en el área de producción, una buena ministra en el área de vivienda, entendiendo que vivienda y hábitat son parte del aparato productivo, no es contención social, no es, digamos, no tiene nada que ver con la bondad, tiene que ver con generar empleo, con generar riqueza, con una cosa que los economistas llaman FBK, que es la formación bruta de capital, ¿sí? Entonces el punto es el siguiente, si hoy en día fueran el ministro de Producción, la ministra de Vivienda y el presidente al programa de Mirta Legrand, y contaran que vamos a hacer, tomando los buenos ejemplos del gobierno de Macri, como la Villa Olímpica, Estación Buenos Aires, y un plan bastante lindo que se armó para hacer a lo largo del Riachuelo. 1000 barrios de 1000 unidades que van a empezar de a 100 y llaman a la Quinta de Olivos o al CCK, a todos los intendentes del país, de ciudades de más de 50.000 habitantes, que vengan con planchetitas catastrales de terrenos de entre 2 y 12 hectáreas, y dicen que se van a hacer en series de a 100 unidades, y yo te digo que venden 300.000 unidades en 3 meses, 4 meses, porque la gente empezaría a decirse en las mesas familiares, che, boludo, vos no necesitabas una casa, y la verdad es que sí. Entonces hay un camino bypass a mudar del central al hipotecario, esto que comentas. Tal vez es esa la visión que yo necesito como para terminar de redondear un entendimiento de lo que me contás. A ver, el punto es el siguiente, son las instituciones públicas las que crean el mercado, no solamente las que cobran impuestos para repartir plata o fabrican más plata. ¿Se entiende? O sea, hay una suerte a veces se percibe una especie de dicotomía Estado-mercado, que es real, o sea, es cierto que el Estado y el mercado tienen contradicciones, algunas son antagónicas, pero muchas son armónicas, o sea, uno podría pensar que el rol del Estado, entre otros, es crear mercado. Hay un sector político que cree que no, que el Estado está para eliminar al mercado, combatir al mercado, pero el sector mayoritario sabe que necesita que funcione la economía real, se produzca riqueza, porque si no, digamos, ¿qué hace? Le das un subsidio a cada persona, y quién produce el recurso real. O sea, uno quiere un billete para comprar un sachet de leche, o sea que alguien tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ir a apretarle la teta a una vaca, un camionero la tiene que ir a buscar, un tipo tiene que procesarla, pasteurizarla, otro la tiene que repartir, otro la tiene que vender, otro la tiene que cobrar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que asumir, y a mí me da la impresión de que en los últimos años esto se vino poniendo en agenda, ¿sí? Porque en los últimos gobiernos, o sea, desde que en el gobierno de 2012 o 2011, julio del 2011, si no me equivoco, se crea el Procrear. Acordate que veníamos del Fonavi y nada más, ¿se entiende? O sea, cuando se crea el Procrear y se empieza a asumir, digo, con esto tuvimos algo que ver,
que el problema de la gente no era comprar su vivienda, era no poderla comprar, y el procrear nace con la idea de producir, equivoca no producir suelo, pero acierta en producir vivienda nueva. Después el gobierno, con todo esto de permitir la construcción industrializada, el gobierno posterior, al procrear en lugar de destruirlo, lo mantienen, se crea el Registro Nacional de Barrios Populares, se permite que las tecnologías que permiten bajar el costo de la construcción de los $1.000 a los $400 para tener algo habitable, decoroso, lindo, digno, se pueda inclusive hipotecar, se hacen modificaciones a nivel Banco Central, etcétera, etcétera. Fueron 7 u 8 instrumentos muy importantes. Y ahora el nuevo gobierno crea un Ministerio de la Vivienda. Entonces, si te pones a pensar que ya tenemos algo interesante que recorre 3 gobiernos, en la Argentina es una maravilla. O sea que el momento es genial. Bien, Ricardo, ¿qué crees que te pregunte? Todos preguntan siempre lo mismo, que es ¿por qué no se hace? Yo no, te estoy preguntando qué crees que te pregunte. No, me parece que les conté todo lo que tenía interesante para contar, salvo una cosita más. Dale. ¿Cómo tienen que ser esos 1000 barrios? A ver, hablemos de eso. No tienen que ser una porquería, tienen que ser preciosos. ¿Qué es un barrio precioso? Un barrio con una calle viva. Hay que romper la idea de que los servicios son el agua potable y la cloaca. El agua potable y la cloaca es como el hormigón con hierro, es el hormigón armado, si no es una porquería que se quiebra, que se parte. Los servicios de una ciudad son una farmacia abierta a las 24 horas, es un cuartel de bomberos, aunque sean voluntarios más o menos cerca, es un dentista, un odontólogo, es una roticería o uno de estos negocios nuevos que hay gente que cocina y compras comida por peso, son guarderías, no importa si estatales o privadas, es un par de mecánicos que cuando vos hablas de 1000 familias vecinas nuevas, hablas de por ahí 400 vehículos, es una bicicletería o una bicicletería cada 2 barrios, no importa, es uno que corta el pelo, ¿se entiende? Entonces lo primero que hay que entender es que tienen que ser barrios de densidad medio alta, con servicios, con un zócalo urbano relevante, con transporte público, para lo cual necesitan que las cantidades de vecinos sean una cantidad importante, y con toda esa serie de intercambios y producción de bienes culturales que caracteriza a las ciudades. Eso para mí es como el eje de lo que nos puede permitir que estos 1000 barrios realmente tengan demanda, o sea, que no los tengamos que forzar para que existan, sino que mostrando dibujitos, renders, y con la lógica de venta de las inmobiliarias normales, de los administradores fiduciarios habituales del mercado, de los gremios normales y de las instituciones normales, tengan demanda real. Muchísimas gracias. Me queda una última pregunta. Dale. Por lo que te escuché, no estás parado así rígidamente en ninguna posición. ¿Se puede soñar con un mundo que aglutine lo mejor de todos los mundos? Si comparas esto con el medioevo, el único problema real que tenemos es que estamos haciendo demasiado daño al medio ambiente, el resto es una maravilla. Si yo comparo mi situación personal con la de mis abuelas que vivieron la guerra mundial, esto es una maravilla. Si pensamos que, no sé, la gente de sectores medios, nos duele la muela, vamos al dentista, nos pone una pichicata, si pensamos que el que necesita ponerse una inyección de insulina la tiene, yo creo que esto es una maravilla. El problema es que estamos dejando al mundo sin jirafas, leones, oso panda, ballenas. Y yo tengo la sensación de que hay algo que es generacional, se habla mucho de los millennials y los centennials. Yo tengo la sensación de que esta generación va a definir si este planeta lo cuida de verdad o lo rompe. Y cuidarlo de verdad quiere decir fabricar un hábitat urbano concentrado para aproximadamente, esto va a sonar demasiado, pero a Julio Verne era mucho peor que yo y nadie se enojó con él, así que trátenme con cariño,
pero hay que hacer ciudad para 4.000 millones de habitantes. O sea, si los humanos nos concentramos, digamos, 3.000 vivimos en ciudades más o menos lógicas y 4.000 no. Si somos capaces de hacer, en lugar que 4.000 barrios de 1.000 departamentos, no sé, no quiero ahora arriesgar con los ceros, pero hábitat para 4.000 millones de humanos, que serían 1 millón de barrios de 1.000 departamentos, si no me fallan los ceros, nada, podríamos seguir viajando en la bolita esta azul por el universo bastante contentos y aprovechando el lugar maravilloso que nos tocó sin hacerlo pelota. La posibilidad de hacer estallar el planeta como Luke Skywalker hizo estallar la Estrella de la Muerte es bastante posible, y a mí me da la impresión de que generacionalmente los que tenemos 50 años y tenemos hijos de 20 tenemos que tomar un poquito de responsabilidad y dejar de hacer las pavadas que hicimos históricamente. Pero repito, yo estoy como contento. Bueno, muchísimas gracias. Tomate un mate que te lo ganas. Muchísimas gracias a ustedes.